Hola, y bienvenidos a este nuevo video de historias de Reddit en español. Sin más preámbulos, comencemos. Publicada por /Practical-Lex 5275. Creo que mi esposo, 38M, está empezando a resentirse con nuestra hija, 4F. ¿Cómo lidio con esto? Publico esto en una cuenta de segunda mano porque mi esposo conoce mi cuenta y me siento mal por haber sacado nuestros problemas a internet, pero no tengo a nadie más a quien recurrir para evitar que las cosas empeoren. Ni siquiera sé por dónde empezar con esto. Para darles un poco de contexto, mi esposo y yo, 42F, hemos estado juntos durante casi 16 años y casados durante 10. Nos conocimos cuando él estaba de paso por la ciudad en la que yo vivía en ese momento por razones relacionadas con el trabajo y, después de mantenernos en contacto por teléfono durante mucho tiempo y recibir múltiples pistas y señales de mi parte, me confesó su amor y hemos estado juntos desde entonces. Se mudó conmigo después de 3 años y se adaptó bien. Mi familia lo ama y logró conseguir un buen trabajo como profesor de historia en una escuela secundaria cercana. Durante toda nuestra relación, él ha sido muy cariñoso y atento, siempre teniendo en cuenta mis sentimientos y haciendo todo lo posible para que ambos estemos felices. Es increíblemente dulce y un gran amor, e incluso después de estar con él durante 16 años, mi amor por él no ha flaqueado en absoluto. Dicho esto, es una de las principales razones por las que su comportamiento reciente me ha dejado completamente desprevenida y no tengo ni idea de qué se supone que debo hacer. Tuvimos a nuestra primera hija, a quien llamaré Di por ahora, hace casi 5 años. Mi embarazo transcurrió de forma increíblemente tranquila y sin complicaciones, y durante todo el proceso mi esposo fue aún más amable y cariñoso conmigo, y me hizo sentir increíblemente afortunada de formar una familia con él. Hubo algunas complicaciones con el nacimiento, pero en general fue una experiencia maravillosa y ambos estábamos muy contentos de tener finalmente a nuestra hija. Durante el primer mes, más o menos, mi esposo insistió obstinadamente en que le dejara hacer todo el trabajo pesado y que me centrara únicamente en mí y en Dee. Durante este tiempo, él se hizo cargo de casi todas las tareas de la casa. Mis padres y mi hermana pasaban a menudo por casa para ayudar con Dee y las otras tareas, y se aseguraba de pasar tiempo con Dee cada vez que yo necesitaba un descanso. Una vez que ambos empezamos a ir a trabajar de nuevo, llamaba a mis padres durante su hora de almuerzo para asegurarse de que todo iba bien. Durante los últimos años infancia de Dee y en sus primeros años de bebé, se relajó un poco más y dejó de controlarla tanto, pero de ninguna manera le prestó menos atención. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que poco a poco pasaba cada vez menos tiempo con Dee y parecía centrarse más en su trabajo. Amo a Dee con todo mi corazón y estoy increíblemente agradecida y feliz de que esté en nuestras vidas, pero mentiría si dijera que es una bebé fácil. Es increíblemente testaruda y vivaz para su edad, así que cuando mi esposo y yo no estamos apurados para asegurarnos de que no se lastime o haga algo que no debería hacer, estamos ocupados tratando de calmarla de una rabieta, y puede ser un poco agotador. Más aún, he comenzado a notar cuánto parece estar desgastando a mi esposo. Hoy en día está menos motivado o enérgico de lo que solía ser. Todavía es dulce conmigo, pero está comenzando a alejarse de mí y de Dee y nuestra vida en el dormitorio está completamente muerta en este punto. A pesar de esto, lo más perturbador que he notado recientemente es lo distante que se ha vuelto con Dee. El otro día, ella estaba tratando emocionada de contarle durante el desayuno sobre este programa que había estado viendo y él simplemente puso su cereal en el refrigerador y se fue. La mirada en el rostro de Dee después de que ella me preguntó por qué la estaba ignorando me destrozó por completo el corazón. Otro problema que hemos tenido últimamente es lo poco que hace para ayudar a Dee. Todas las mañanas me levanto temprano para vestirla y alimentarla antes de llevarla a la escuela y luego recogerla más tarde ese día. La llevo a todas las citas con el médico, al dentista, a cada cita de juegos y a todos los eventos en su escuela. Parece que el único momento en el que mi esposo está cerca de Dee es después de que ella llega a casa de la escuela y les preparo la comida a todos. Esto ha causado muchas discusiones entre los dos en las que le pregunto por qué no pone ningún esfuerzo en su relación con Dee y se pone a la defensiva, pero nunca me da una respuesta. Lo que me impulsó a publicar aquí fue una discusión que tuvimos a principios de esta semana, justo cuando estaba lista para salir por la puerta para llevar a Dee a la niñera, ya que no habría nadie en casa para cuidarla. Honestamente, no puedo recordar cómo empezó,
pero sé que comenzó como algo pequeño que se intensificó rápidamente. Se intercambiaron muchas palabras hirientes y seré la primera en admitir que muchas de las cosas que le dije estaban fuera de lugar. Comenzó a despotricar sobre lo mucho que hizo por nuestra familia y lo duro que esto era para él, a lo que lo interrumpí y le pregunté cómo era tan difícil para él cuando yo era la que hacía todo lo relacionado con Dee. Simplemente me gritó que si no fuera por ella, las cosas no serían tan difíciles. Ambos nos quedamos en silencio después de que dijo eso, y probablemente lo hubiera regañado de no ser por el hecho de que estaba tan sorprendida, y de repente decidió que necesitaba salir a caminar para aclarar su mente. Todo esto me ha sorprendido muchísimo, porque tenía la impresión de que mi esposo era feliz y que estaba pasando por un momento difícil, pero después de ese comentario no he dejado de replantearme todos los aspectos de nuestra relación después de Dee. Me siento desconsolada y aturdida, y no tengo ni idea de qué hacer a partir de ahora. Mi esposo y yo apenas nos hemos hablado desde la pelea y, sinceramente, no tengo ni idea de qué decir. A estas alturas, esto me está empezando a cansar y, aunque lo quiero mucho, si no empieza a mejorar, no estoy segura de poder soportarlo por mucho más tiempo. ¿Qué puedo hacer al respecto? No puedo imaginar mi futuro sin él y no quiero divorciarme de él, pero estoy cansada y estresada y estoy tratando de no llorar hasta quedarme dormida esta noche pensando en ello. Actualización. Han pasado muchas cosas desde la última vez que publiqué y, sinceramente, no sé por dónde empezar, aunque creo que debería empezar por contar que mi esposo y yo vamos a ir a terapia de pareja, y que soy muy optimista en cuanto a que las cosas volverán a ser como antes de que todo empezara a descontrolarse. Quiero tomarme un momento para agradecer a todos los que comentaron y me ayudaron a entender por lo que él y yo estamos pasando y cómo afrontarlo. Alguien incluso me recomendó un episodio de un podcast que me ayudó mucho. No esperaba que esto recibiera tanta atención, pero de cualquier manera estoy muy agradecida con todos los que me dejaron consejos útiles y perspicaces. Dicho esto, esta actualización va a ser muy larga, así que abróchense los cinturones. Cuando publiqué originalmente la discusión que provocó mi publicación sobre esto sucedió casi una semana antes, aunque ahora ha pasado un poco más desde que tuvimos la discusión. El día después de publicar, decidí buscar terapia y asesoramiento para mí y mi esposo, así como terapeutas de juego para Dee, ya que algunas personas sugirieron que su disfuncionalidad no era normal y que también podría estar pasando por algo relacionado o no relacionado con el comportamiento de mi esposo y yo. Pasé todo el día haciendo una lista de lo que necesitaba / quería mencionar durante nuestra charla que planeaba tener más tarde ese día. Estaba un poco obsesionada con lo que quería decir y cómo decirlo, ya que muchos de ustedes sugirieron ser amable con mis palabras y alentar la honestidad y la transparencia. Dee estaba enferma, así que no fue a la escuela, y alterné entre concentrarme en prepararme para la charla y asegurarme de que estuviera bien y cuidada mientras mi esposo estaba en el trabajo. Estaba en medio de conseguir algunos medicamentos para mi hija alrededor de las 12:30 del mediodía cuando mi esposo me llamó. Respondí y me preguntó cómo iba mi día y si había algo que necesitaba que hiciera después de que saliera del trabajo o cuando regresara a casa. Me sorprendió un poco que llamara, ya que no me había llamado en su hora de almuerzo para un chequeo en mucho tiempo, y podría haber estado loca, pero sonaba como si hubiera terminado de llorar porque sonaba un poco ronco y tranquilo. Él y yo hablamos durante toda su hora de almuerzo. No mencioné nada porque solo quería tener una conversación con él y quería guardar la conversación real hasta que estuviéramos en persona, hasta que finalmente tuvo que irse y colgar. Seré honesta, me preocupó mucho ya que, aunque solía hacer esto todo el tiempo antes de Dee, como dije, no lo ha hecho en un tiempo, y estaba pensando demasiado en por qué me habría llamado. Creo que Dee se dio cuenta de que estaba preocupada por su padre porque cuando regresé, me preguntó con quién estaba hablando y le dije con quién. Me preguntó con una voz muy tranquila y triste si estaba triste porque papá también me ignoraba. Ahora soy una mujer muy resistente, especialmente cuando se trata de poner buena cara por mi hija, pero después de que dijo eso me sentí tan angustiada y culpable por lo consciente que está de la situación y cómo piensa sobre su relación con su padre que comencé a llorar, lo que a su vez la hizo llorar también. Mientras nos abrazábamos, me aseguré de asegurarle que su padre siempre la amará y que solo está pasando por un mal momento, a lo que me dijo que no quería que él estuviera pasando por un mal momento. Aproveché la oportunidad para preguntarle si estaba pasando por un mal momento, y me admitió que estaba triste porque pensaba que papá no la amaba y quería que él fuera feliz nuevamente.
Ambas nos acurrucamos en su cama y finalmente me quedé dormida consolándola. Me desperté más tarde ese día y para ese momento el sol ya se había puesto. Dee todavía estaba durmiendo y podía escuchar a mi esposo viendo algo en nuestra habitación. Me levanté y después de asegurarme de que Dee estaba bien arropado, me dirigí a nuestra habitación y una vez que mi esposo me vio, pausó el programa que estaba viendo y me preguntó cómo dormí. Le dije que dormí bien y le pregunté cómo le fue durante el día y él también dijo que bien. Decidí unirme a él en la cama y me ofreció una almohada para mi espalda antes de reanudar la televisión. Fue incómodo, estaba claro que había algo que quería decirme y necesitaba hablar con él, pero ninguno de los dos sabía cómo comenzar la conversación. Finalmente, en algún momento, apoyó la cabeza en mi regazo y comencé a acariciar su cabello. Tenía su brazo debajo de mis piernas y ambos nos sentamos en silencio por un rato mientras mirábamos televisión. Finalmente decidí que teníamos que hablar y no iba a demorarlo más, así que pausé la televisión y le pregunté si podíamos hablar. Parecía muy indeciso y algo tenso, pero dijo que sí. Así que respiré profundamente y traté de recordar todo lo que había escrito en la lista anterior. Empecé diciendo que había notado que se había vuelto distante y retraído durante algunos años, y que después de nuestra discusión hace una semana estaba empezando a preocuparme mucho. No traté de endulzarlo, no estaba siendo hostil ni acosadora, pero me aseguré de ser muy clara en que Dee y yo estábamos empezando a vernos afectadas por su comportamiento y que bajo ninguna circunstancia esto podía continuar. Estaba llorando un poco y en un momento dado se dio la vuelta en mi regazo y estaba abrazando mi estómago mientras yo seguía hablando. Me puse a despotricar un poco sobre lo cansada que estaba y que sentía que él no estaba haciendo lo suficiente para ayudar y lo preocupada que estaba por él. Mencioné algunos de los puntos de la lista y mencioné que la forma en que estaba actuando con Dee era negligente y que la estaba preparando para toda una vida de dolor si no paraba. No me sentía bien al decirlo, pero necesitaba que él entendiera la gravedad de su situación. En ese momento me di cuenta de que había empezado a llorar porque su respiración empezó a ser entrecortada y podía sentir que mi camisa empezaba a mojarse donde estaba su cara, sin mencionar que temblaba mientras me abrazaba más fuerte. Mi esposo es y siempre ha sido un hombre muy emotivo, aunque normalmente no llora mucho, y verlo llorar tan silenciosamente mientras temblaba tan fuerte me estaba poniendo muy nerviosa y preocupada y prácticamente le rogué que hablara conmigo. Simplemente siguió aferrándose a mí durante un largo momento, y pensé que no me iba a responder antes de decirme con voz entrecortada lo mucho que lo sentía. Se sentó y me explicó que nunca había querido hacerme daño a mí ni a Dee. Pero que todo ha sido tan duro para él últimamente que no tenía idea de qué hacer al respecto y simplemente empezó a quedarse callado. Le pedí que diera más detalles, pero se ahogó mucho y parecía que le costaba pronunciar las palabras. Me preocupaba que se cerrara y se alejara, y en ese momento admití que había publicado aquí para obtener algunos consejos y pensé que debería revisar algunos de los comentarios de ustedes para comprender un poco mejor. Estuvo de acuerdo y le di mi teléfono y le acaricié la espalda mientras leía aquí. Después de leer un rato, me devolvió mi teléfono y, aunque intentó mantener la compostura, estaba claro que apenas lo estaba manteniendo. Le dije que no lo iba a interrumpir y que quería que fuera honesto conmigo sobre lo que estaba sucediendo, y después de decir eso, se derrumbó por completo. Habló durante mucho tiempo y estaba por todos lados, así que intentaré explicar todo lo que hizo en orden cronológico aquí para evitar confusiones. Como mencioné en la publicación original, mi esposo y yo nos conocimos hace un tiempo cuando él estaba de visita en mi ciudad antes de que finalmente se mudara conmigo mientras estábamos saliendo. Algo que es relevante ahora que no había mencionado anteriormente es que mi esposo es de un país diferente y emigró a los Estados Unidos unos 2 años antes de que nos conociéramos. Me contó que en casa su padre no estaba realmente allí, y podía contar con los dedos de la mano la cantidad de conversaciones que tuvieron juntos que duraron más de 10 minutos. Su madre siempre estaba muy estresada y no parecía agradarle mucho ni a él ni a sus hermanos. Y el hecho de que siempre haya sido muy sensible y nunca le gustó lo que les gustaba a otros niños de su edad hizo que tuviera una relación muy mala con la mayoría de sus hermanos. La única persona de su familia que todavía está viva y con la que habla es su hermana menor, aunque debido a razones que me pidió que mantuviera en privado su relación es muy tensa. Mi esposo y yo somos diferentes en muchos aspectos. Yo soy más extrovertida, me gusta estar al aire libre y tengo más confianza en mí misma, mientras que él tiende a ser más tranquilo, nerdy, en algunos aspectos, un poco inseguro. Por eso, nuestros círculos sociales casi no se cruzan,
como me hizo darme cuenta recientemente un comentarista. Lamentablemente no sabía casi nada sobre el grupo de amigos de mi esposo ni sobre con quién se junta además de mí. Pues resulta que él no lo sabe. Me contó que al principio conoció a 2 chicos en un bar y se hizo amigo de ellos. Me habló brevemente de ellos al principio de nuestra relación, pero no habló mucho de ellos y admito que nunca me molesté en preguntar. Me contó que siempre le metían en la cabeza la idea de que yo lo estaba frenando al salir con una mujer mayor cuando todavía era muy joven y debería haber estado experimentando, y eso era algo de lo que se arrepentiría en el futuro, cuando fuera viejo y nadie lo quisiera más. Me defendió y les dijo que dejaran de hablar así de mí. Admitió que seguía saliendo con ellos porque eran sus únicos amigos y cuando no hablaban mal de mí eran muy divertidos. Bueno, después de que consiguió un trabajo y se casó, dejaron de hablarle tanto, y cuando finalmente hablaron y se volvieron a encontrar, aparecieron con una amiga de ellos y le dijeron que se divirtiera una última vez antes de atarse. Tuvo una pelea muy fuerte con ellos que casi se volvió física si no hubiera sido por la chica que intervino para separarlos y mi esposo llegó a casa de un humor horrible. Recuerdo un poco ese día, aunque cuando le pregunté por qué estaba tan enojado, solo dijo que había tenido una discusión con alguien en el supermercado y que por eso estaba molesto. Incluso en ese momento no le creí, pero no lo presioné más porque prácticamente estaba escondido en nuestra cama y claramente no quería hablar. Me dijo que desde entonces le ha resultado imposible hacer nuevos amigos y que, aunque se ha acostumbrado a lo distantes que son las personas en Estados Unidos en comparación con su país natal, todavía se siente increíblemente solo y aislado, y que durante casi 16 años ha estado tratando de compensar toda la interacción social que ansiaba a través de su único amigo del trabajo o ignorándolo y poniendo toda su atención y tiempo en mí para sentirse menos solo. Cuando nació Dee, puso hasta la última gota de esfuerzo en mí y en ella, sin detenerse apenas a relajarse, ya que cada vez que lo hacía solo recordaba el enorme agujero que había en su vida. Entre sollozos, admitió que había tenido muchas veces la tentación de beber o hacerse daño solo para olvidarlo, pero nunca lo hizo porque quería mantenerse fuerte por su familia y sabía que había antecedentes de alcoholismo en su familia y no podía soportar la idea de perderse en él. Él me explicó cómo después de poner tanto énfasis en su vida, se derrumbó por completo y se sintió cansado y perdido todo el tiempo, y con lo mucho que Dee comenzó a actuar y lo agotador que era cuidarla. Comenzó a pensar en lo que sus viejos amigos le habían dicho y se preguntó si esto era de lo que habían estado hablando. Prácticamente se estaba tropezando consigo mismo disculpándose conmigo por dejar que se le subieran a la cabeza y dejarse culpar y resentir a Dee y a mí por todo lo malo en su vida. En este punto, estaba teniendo dificultades para respirar y me abrazaba tan fuerte que pensé que mi columna se rompería. Fue tan doloroso verlo tratando de mantener sus sollozos en silencio para evitar despertar a Dee a pesar del hecho de que claramente estaba en una espiral que tuve que interrumpirlo. Sé que dije que no lo haría. Pero esto es diferente, para que pudiera calmarse porque en ese momento estaba cayendo en un agujero de conejo de culpa y arrepentimiento y simplemente disculpándose una y otra vez. Hay mucho más que me dijo sobre el estado de su salud mental en este momento, pero solo pensarlo me hace llorar y sé que no debería, pero me he estado castigando a mí misma por no haberme dado cuenta antes de cómo se sentía. No puedo evitar pensar en lo horrible que tengo que ser como esposa y compañera para no darme cuenta de que se ha estado ahogando todo este tiempo y ni siquiera pensé en preguntarle sobre su vida o sus amigos o algo así. Fue la conversación más larga que hemos tenido en toda nuestra relación y al final de la misma los dos estábamos llorando y abrazándonos. Me aseguré de que supiera cuánto lo amábamos Dee y yo y apreciábamos todo lo que había hecho por nosotros, y le dije que estaría a su lado en cada paso del camino y que me aseguraría de que recibiera la ayuda que necesitaba. Fue la primera vez que nos acurrucamos tan cerca como lo hicimos esa noche en mucho tiempo, y milagrosamente no se dio vuelta en toda la noche. Me quedé despierta tanto como pude besando su cara y frotando su espalda y asegurándome de que se sintiera amado, incluso mucho después de que se hubiera quedado dormido. Al día siguiente le pregunté si podía llamar sin trabajar para que pudiéramos centrarnos el uno en el otro y asegurarnos de que todo lo que queríamos decir se dijera, y él aceptó. Pasamos el día jugando a los bolos, comiendo en el café local, yendo a una heladería y luego volviendo a casa para preparar la cena juntos y hablar de los próximos pasos. Acordamos comenzar con terapia de pareja y también llevarlo a terapia individual para ver qué está pasando y asegurarnos de que puede recuperarse de todos los malos sentimientos y pensamientos que ha estado teniendo. Muchas personas en la publicación original teorizaron que podría estar deprimido, y después de todo lo que me ha dicho,
Estoy casi 100% segura de que ese es el problema. Los dos fuimos a buscar a Dee a la escuela y le preguntamos si quería ir a jugar al parque y ella estaba muy contenta de ir. Dejé que mi esposo tomara la iniciativa y observé cómo los dos jugaban en el patio de juegos y se perseguían en el césped. No lo había visto tan feliz y lleno de energía en mucho tiempo y eso me hizo sentir muy feliz. En el viaje a casa en auto, se sentó en el asiento trasero con ella y jugó a Veo Veo por la ventanilla del auto hasta que Dee me dijo muy emocionada lo feliz que estaba de que papá la amara nuevamente. Prácticamente podía escuchar el corazón de mi esposo romperse desde el asiento del conductor y se quedó callado por un largo tiempo antes de abrazarla y no decir una palabra el resto del viaje a casa en auto. Dee tenía una expresión muy culpable en su rostro al ver a mi esposo ponerse tan triste y creo que mi esposo se dio cuenta porque cuando llegamos a casa, rápidamente se disculpó y se fue al dormitorio por un segundo antes de regresar casi tan feliz como lo había estado en el parque y tratando de hacer que Dee se sintiera mejor. El resto del día transcurrió sin problemas y mientras me preparaba en el baño para irme a la cama, escuché a mi esposo en la habitación de al lado diciéndole a Dee cuánto la amaba y cómo nunca la odió y nunca quiso que ella pensara lo mismo. Podía escucharlos leyendo un cuento antes de dormir mientras esperaba en la cama y finalmente mi esposo entró en nuestra habitación y se acostó conmigo. Hablamos un poco más y le dije lo orgullosa que estaba de él por lo lejos que había llegado y todo lo que había logrado sobrevivir antes de besarlo y hacer que me abrazara nuevamente, lo cual no requirió de mucho esfuerzo por mi parte. Mientras escribo esto, estoy acostada en la cama y él se quedó dormido contra mi pecho mientras ronca muy fuerte. No creo que yo pueda dormir hoy, jajaja. Hicimos planes para irnos de escapada de fin de semana esta semana. Dee se va a quedar con sus primos por el momento, algo que le emociona mucho ya que tienen una piscina y a ella le encanta nadar. Estoy eternamente agradecida con todos los que decidieron dejar un comentario y que me ayudaron con esto, ya que solo puedo ver nuestro amor crecer más fuerte después de esto. Mi único arrepentimiento es no habernos puesto al día años antes de que todo esto sucediera, pero no hay nada que pueda hacer con el pasado y me voy a concentrar en reparar y reconstruir nuestro matrimonio. Mi esposo me dijo que les dijera a todos que les agradezco toda la preocupación y también por darle un poco de sentido común sobre su comportamiento. E hizo una broma sobre llevar nuestros problemas a Reddit cada vez en lugar de pagar tanto por sesiones de terapia. Esta será la única actualización a menos que nuestra casa explote o algo así que gracias a todos los que se tomaron el tiempo de leer y escuchar mi historia, y si estás pasando por algo similar, te recomiendo encarecidamente que te sientes con tu pareja y llegues a la raíz del problema. Créeme, hará maravillas por tu relación. Edición, olvidé agregar esto, pero él explicó que la razón por la que se alejó cuando Dee estaba teniendo una conversación con él fue porque había estado realmente abrumado ese día y sintió que se iba a desmayar. Con toda honestidad, ella estaba empezando a ponerlo de los nervios. Se disculpó con ella por eso y prometió no volver a hacerlo nunca más. Dee fue muy dulce y comprensiva con él y estoy muy orgullosa de ambos. ¿Qué te pareció esta increíble historia? Nos gustaría conocer tu opinión, así que compártela en la caja de comentarios. Y si quieres seguir disfrutando de contenido como este, no olvides suscribirte. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.